Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema libres del temor. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu bondad, por regalarnos este tiempo, Señor, para poder aprender de tu palabra. Te pedimos que por favor nos guíes, que hables a nuestro corazón y nos ayudes a ser libres del temor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, vamos a mirar la palabra en el libro de Génesis. En el capítulo 3 dice así: Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La Biblia habla acá en el libro de Génesis de cómo el hombre por primera vez tuvo esa sensación de temor, esa sensación de miedo, de sentir que podía ver lo que antes no veía. Estaba asustado al reconocerse a sí mismo en su condición humana. Y dice la palabra del Señor que cuando el hombre cayó en pecado, cuando el hombre desobedeció la orden que Dios había dado de no comer de ese fruto, de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, el hombre, después de eso, le fueron abiertos sus ojos y él pudo ver aquellas cosas que antes no veía. Antes el hombre podía solamente ver el bien. Veía a Dios, vivía acompañado de él, podía sentir su presencia, estaba en obediencia. Pero una vez viene la desobediencia, también entra el temor. Y el hombre pudo ver el bien y el mal. Sus ojos fueron abiertos, dice la palabra, y las cosas que él antes no podía ver, que solamente Dios podía ver y podía manejar, ahora él las podía ver, pero el problema era que él no las sabía manejar. El hombre no sabe manejar el bien y el mal. Dios sabe manejar el bien y el mal. El hombre estaba bajo la protección de Dios hasta cuando sus ojos fueron abiertos por causa del pecado, por causa de comer de ese fruto que Dios le había prohibido comer. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos y pudo ver cosas que no era capaz de manejar. Pudo ver el bien y el mal. Y las decisiones del hombre fueron más guiadas hacia ese mal, porque no tenemos la capacidad por nosotros mismos de tomar buenas decisiones sin Dios. Nuestro corazón, dice la palabra, está inclinado hacia el mal, está inclinado hacia las malas decisiones. Y cuando nosotros entramos en desobediencia, la primera reacción del ser humano siempre será el temor. El temor a ser descubiertos, el temor al castigo, el temor a perder alguna cosa por causa de esa situación, de ese pecado. Y es la primera reacción que tuvo Adán cuando se sintió descubierto. Y dice que él se vio desnudo a sí mismo, se encontró a sí mismo en su naturaleza humana y tuvo miedo. Dice, y se escondió de Dios, se escondió de Dios. Amigos, el temor nos hace escondernos de Dios. Muchas personas que no se acercan a Dios realmente no se acercan porque en el fondo tienen temor de confrontar su vida, de confrontar su pecado, de confrontar las cosas que han venido haciendo y saber que si van delante del Señor, esas cosas que han venido haciendo van a ser expuestas. Otros se esconden de Dios porque no se sienten dignos, porque sienten que no son capaces de acercarse a un Dios santo. Otros se alejan de Dios porque es más cómodo estar lejos que tratar de corregir esas cosas que de pronto llevan muchos años haciendo. Hay muchas razones por las cuales las personas se apartan de Dios, pero el común denominador siempre será el temor a la muerte, el temor a, como decía, a ser descubiertos. Dice la palabra acá que Jehová llamó al hombre. Jehová llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y hoy Dios nos hace la pregunta: ¿dónde estás tú ahora? ¿Estás en una condición de temor? ¿Estás en ese lugar apartado de Dios donde tú no te has querido acercar porque temes ser descubierto, porque temes ser confrontado, o porque temes no ser digno, no ser aceptado por parte del Señor? ¿En dónde estás tú? Preguntó el Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú ahora? Amigos, estamos en esta tierra enfrentando fuerzas que ni siquiera nos podemos imaginar. Adán, cuando pecó,
él empezó a enfrentar cosas que no tenía la capacidad de manejar. Él tuvo que ser sacado del huerto y empezar a vivir una vida para la cual él no fue creado. Fuimos creados para estar cerca de Dios, fuimos creados para vivir con Él, fuimos creados para ser guiados por Él, para servirle a Él. Pero al ser sacado el hombre del huerto, tuvo que enfrentar una tierra árida, el tener que trabajar con dolor, el tener que sufrir las inclemencias de lo que la tierra le daba, que era una tierra que había caído en maldición por causa del pecado. Y todo esto tuvo Adán que enfrentarlo y tristemente tuvo que enfrentarlo sin que viera como tal esa ayuda de parte de Dios. Fueron muchas cosas las que él tuvo que enfrentar y además se le unía los sentimientos de culpa, de condenación, y es como cada una de las personas que no han querido aceptar al Señor tienen en su corazón el sentimiento de condenación, de culpa, de autocompasión, que impide que las personas puedan ver la victoria y que puedan ser libres del temor. Amigo, hoy te animo a que tú te acerques a Dios. La palabra dice que una vez nosotros nos acercamos al Señor, Él echa fuera ese temor. Dice, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Amigo, si tú no amas a Dios, tú no has sido conocido por Él. Si tú no tienes el amor de Dios, tú no puedes echar fuera el temor, porque es el amor de Dios el que echa fuera el temor. Cuando tú te sientes amado por Dios, tú no sientes temor. Como cuando un hijo se siente amado por sus padres y no tiene temor de hacer ciertas cosas o de pedirle a ellos por una necesidad. Ese amor que él sabe y conoce de sus padres lo hace acercarse a sus padres con confianza para pedir sus necesidades, para pedir por lo que él quiere, por lo que necesita. Igualmente un hijo que sabe que no se ha portado bien siente temor, porque sabe que ese amor ha sido quebrantado, que esa confianza y ese amor ha sido quebrantado por causa de la desobediencia, y ese hijo desobediente difícilmente puede acercarse con confianza a pedir a sus padres alguna cosa. Es como esa pareja, ese esposo o esa esposa que sabe que ha sido desleal y no puede con confianza acercarse a pedir algo a esa persona a la que dice amar, porque ese amor ha sido quebrantado. Amigos, el perfecto amor es el único que puede echar fuera el temor. Si tú quieres ser libre del temor, tú tienes que recibir el perfecto amor de Dios. ¿Cómo puedes tú recibir el perfecto amor de Dios? Amigo, hay una manera. La forma para tú recibir el perfecto amor de Dios es que tú rindas tu corazón a Él. Porque la única forma que nos podemos acercar al Padre, que podemos restaurar esa relación con el Padre, es a través de Jesucristo. ¿Cómo? Pues que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, y que tú puedas saber que a través de la muerte de Jesús, Él nos da la gracia para ser perdonados y para volver nuestro corazón a Dios, para que podamos acercarnos a Él confiadamente, podamos acercarnos a su trono, al trono de su gracia, y recibir de Él esa salvación, ese socorro que necesitamos. Es lo que dice la palabra. Entonces, vamos a mirar aquí lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 43, verso 1. Dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amigo, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú recibes el perfecto amor de Dios a través del perdón de Él, de la gracia de su perdón, cuando tú reconoces que no porque tú tengas que hacer muchas cosas, porque tú tengas que hacer ciertas obras o acciones para recibir el perdón de Dios, sino porque tú voluntariamente recibes ese amor que es gratuito, ese perdón que es gratuito, que es solo por gracia, un regalo de parte de Dios que no merecemos, pero que Él no lo quiere dar porque Él tiene un amor perfecto para nosotros. En el momento en que tú te sientas perdonado y puedas recibir completamente ese amor y ese perdón, entonces tus temores se irán. Tú perderás el temor a morir, tú perderás el temor a acercarte al Padre y recibir de Él. Tú perderás el temor a pedirle a Dios con confianza por cualquier necesidad, porque tú sabes y tienes la seguridad de que cuando tú oras al Padre
y le pides a Él en el nombre del Señor, el Señor te dará lo que es bueno, agradable y perfecto para tu vida, lo que está dentro de su voluntad. Y aquellas cosas que Dios no te da cuando tú oras, tú también tienes la confianza de que no te las da porque simplemente no son su voluntad y Él te está protegiendo de que no las recibas por alguna razón. Amigo, Dios no siempre nos dice sí en todas las cosas. Algunas veces Él nos dice no, algunas veces Él nos dice que esperemos, algunas veces nos da lo que le pedimos cuando se lo pedimos, pero un no de Dios no siempre significa que Él no te ama. Un no de Dios puede significar que Él te ama tanto que no te va a dar lo que le estás pidiendo porque sabe que no es bueno para ti. Cuando nos acercamos a Dios, somos rescatados, ya no somos más vendidos al pecado. Una vez nos acercamos a Dios y recibimos ese perdón, tus pecados son borrados completamente y Él te ve como si nunca hubieras pecado. Él te limpia, Él te lava y tú puedes acceder a ese reino de la luz. Tú puedes ser parte ahora de ese reino de la luz. Y una vez tú vienes a ser parte de ese reino de la luz, tú vienes a ser ciudadano del cielo. Vienes a ser parte de ese reino y por tanto tienes un dueño y tienes un rey. Por eso la palabra leíamos aquí en Isaías que Él dice, te redimí, te puse nombre, tú eres mío. Amigo, tú en el momento en que recibes al Señor y eres perdonado, inmediatamente tú tienes un dueño. Ya no andas por ahí como huérfano, ya no andas por ahí descuidado, sino que tú tienes alguien que vela por ti, que cuida de ti, que te protege. Amigos, Dios desplegará sus ejércitos a tu favor. Solo por uno de nosotros, Dios enviará sus ejércitos para protegernos, para cuidarnos. No tengas duda de eso. Dios, para Él somos valiosos, cada uno de nosotros, independiente y particularmente. Dios no nos ve como en un gran montón de hijos para cuidar, sino que Él te mira a ti de forma individual. Conoce tus particulares necesidades, tus más profundos anhelos, deseos, el profundo dolor que tal vez hay en tu corazón, las heridas, las cosas que tú necesitas. Él te ve a ti de una forma individual y asimismo de esa forma individual Él escucha tu oración y también suplirá tu necesidad porque tú le perteneces a Él. Y Dios defenderá lo que es suyo. Y por tanto, si tú estás siendo parte del reino de la luz, Él guardará su propio reino y defenderá a sus súbditos que le sirven a Él. Amigo, asegúrate de mantenerte en obediencia, asegúrate de servirle al Señor para que tú andes sin temor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en la época del Señor Jesús, una vez Él partió y todos esos cristianos nuevos, esos nuevos creyentes fueron perseguidos? ¿Por qué ellos pudieron predicar el evangelio tan apasionadamente, pudieron aún poner sus vidas en sacrificio por causa del evangelio y ellos lo hicieron sin temor a la muerte? ¿No te has preguntado por qué esas personas no sentían temor de hablar esa verdad? Amigo, porque en ellos había convicción de esa verdad, porque ellos estaban seguros de lo que estaban hablando a otros, porque ellos sabían que ellos habían experimentado y querían compartirlo con otras personas, pero sobre todo también porque ellos estaban en obediencia y la obediencia nos da seguridad. La obediencia a Dios y el amor a Dios nos ayuda a estar cerca de Él, nos permite experimentarlo a Él, nos permite tener esa comunión con Él y ser con el Padre uno, así como Jesús fue uno con el Padre, que nosotros también podamos ser uno, para que podamos crecer, para que podamos ser guiados por Él. Amigo, la obediencia nos lleva a vivir en comunión, pero también podemos así, a través de esa obediencia, recibir ese perfecto amor. Claro, el amor perfecto de Dios siempre está ahí, pero si tú estás andando en contravía de lo que Él dice, aunque el amor de Dios esté ahí, tú no lo puedes recibir de la misma forma porque el amor de Dios te dice que hagas las cosas dentro de estos límites y si tú te sales de estos límites, pues vas a recibir heridas, dolor, sufrimiento y Dios te quiere guardar y te quiere proteger. Él dice, recibe mi amor lo puedes recibir dentro de estos límites.
Amigo, y tú puedes recibir ese amor dentro de los límites de la ley del Señor, dentro de los límites que Dios ha establecido en su palabra. Pero si tú te sales de esos límites, aunque el amor de Dios esté contenido en esos límites, tú no lo puedes recibir porque Dios ha establecido sus leyes, ha establecido la forma como nosotros lo debemos seguir, como nosotros lo debemos servir, la forma en que debemos vivir. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Pero tú tienes que aprender a conocer y a vivir dentro de ese perfecto amor de Dios. Solamente la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo te puede ayudar a ti a mantenerte en obediencia, a vivir en humildad, a ser sensible a la voz de Dios y a obedecer para evitar salirte de esos límites que Él ha establecido en su palabra y poder asimismo recibir los cuidados del Rey y de ese reino. Amigos, te invito para que aceptes a Jesús en tu corazón. Te invito para que te humilles y entregues a Él tus cargas. Que ya no te escondas de Dios porque Él te anhela. Él te quiere buscar y Él te ha estado llamando y Él quiere que tú te acerques así como estás. Tú no tienes que esperar a cambiar o a ser perfectamente santo para poder acercarte a Él. Él te ama y te quiere buscar así tal y como estás. Él solo quiere que tú vengas porque en esa gracia Él perdonará todos tus pecados y te ayudará a crecer, a sanar, a ser libre y a ser libre sobre todo del temor. Amigo, te invito a que hagas esta oración conmigo si quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón. Me arrepiento de mis malos caminos y te ruego, Señor, que me ayudes, que me perdones, que me guíes, que yo pueda ser libre del temor por causa de mi pecado y que pueda aceptar de ti ese perfecto amor que echa fuera el temor, Señor. Ayúdame a vivir en comunión. Ayúdame a vivir en la luz, Señor. Te ruego que me traslades de las tinieblas a la luz de tu presencia por el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.